Les había comentado en la clase pasada que a partir de este Power o de esta clase en realidad vamos a ir enfocando la parte de bioseguridad mucho más a lo que va a ser radiología, ¿sí? Específicamente para el área de radiología. Hay algunas cuestiones básicas que ustedes ya las vienen trabajando en otras materias, ¿sí? Seguramente las han visto en física, capaz que técnicas. La idea es que no nos quede colgado nada de ese conocimiento y que lo podamos unificar ahora con respecto a lo que va a ser la bioseguridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál va a ser esta herramienta de trabajo para nosotros, que es la radiación ionizante, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo interacciona con los tejidos biológicos. Vamos a ver que la radiación, ¿sí? Esto lo pasamos de las moléculas y lo del ADN, esto es repaso, que la radiación tiene, ¿sí? 5 componentes básicos. Uno va a ser la aleatoriedad. ¿Qué me quiere decir eso? Me habla, por eso tiene puesto los dados en el Power, ¿sí? Me habla del azar, ¿sí? Me dice que la radiación, ¿sí? Va a interaccionar al azar con los componentes de la célula, ¿sí? O sea que no es que específicamente va a buscar a una célula, o que siempre va a ser la misma la reacción. Obviamente, cuanto mayor sea la dosis que ustedes le den al paciente, siempre sabemos que mayor va a ser el daño. Y esto se lo digo siempre de principio. Cada vez que hay interacción de un sistema biológico con la radiación ionizante, hay daño al ADN. Ese ADN después puede repararse, ¿sí? Efectivamente, puede llevar a la apoptosis de la célula, ¿sí? Puede llevar a la necrosis, o me puede llevar a la mutación, ¿sí? Pero eso es lo que me habla de que yo no sé cómo interaccionó, para qué lado fue esto, pero tiene que saber que siempre va a haber daño, ¿sí? Eso es lo que está dentro de la característica de la aleatoriedad. Después tenemos la selectividad indiscriminada. Esto sobre todo es fundamental para entender por qué cuando uno trabaja con radiación ionizante, teniendo en cuenta esto de que podemos utilizar la radiación para eliminar o esterilizar células, o sea, matar células, entre comillas, ¿por qué la radioterapia tiene, ¿sí? Ciertas limitaciones? Y acá viene la segunda parte, es que yo no puedo elegir con la radiación un tipo de célula específico al cual atacar. Obviamente, va a haber tejidos que van a ser más radiosensibles, tejidos que van a ser más radioresistentes, pero todos los tejidos, ¿sí? Van a ser sensibles a la radiación, ¿sí? No existe un solo tejido que uno le irradie y no pasa absolutamente nada. Entonces, dice selectividad indiscriminada porque la radiación interacciona de la misma manera con todas las células. Me dice, esta es una célula oncológica, con esta voy a ir, esta es una célula del epitelio de la mucosa del estómago, con esta no. Entonces, es todo exactamente lo mismo. Y la última de las características que tenemos acá, después de cuenta que hay dos más, es la que me habla de velocidad. Esto es algo que a veces me causa gracia porque cuando empieza a ir al campo práctico, hay gente que les dice, no sé, acaba de hacer el disparo, y le dice, no, no, espera un ratito, que se vayan los rayos X. Estás trabajando en radiología convencional, ¿sí? Las interacciones sucedieron en milésimas de segundo, a la velocidad de la luz, literalmente, ¿sí? Entonces, la velocidad con la que se realizan estas interacciones son fracciones de millonésimas por segundo. Cuando vos ya saliste del box, ¿sí? Ya pasó todo, no queda nada. Diferente ojo va a ser cuando trabajen ustedes el día de mañana, si se dedican de vuelta a lo que va a ser radioterapia, y trabajan con energías por arriba de los 8, 16 Hz, que es un montón, ¿sí? Que ahí se generan neutrones dispersos. Y esos neutrones dispersos son los que uno tiene que tener un poco más de cuidado en la bioseguridad con el tipo de blindaje y además de esperar un cachitito una vez que uno hizo un tratamiento. Pero a nivel de lo que es la radiología convencional, rayos X ionizantes básicos, ¿sí? Literalmente, y menos de esa energía que les nombré recién, literalmente no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Con respecto a haber hecho el disparo y acercarse a la sala donde está el paciente. Ya pasaron todas las interacciones. ¿Estamos? ¿Se entendió esto entonces, chicos? Aleatoriedad, selectividad indiscriminada y velocidad.
Sí, profe. Bien. Ahora decía que nos quedan dos más. Tenemos inespecificidad lesiva. Esto, chicos, es, por lo menos hasta el día de la fecha, lo que a mí me hace completamente imposible desde el punto de vista de la medicina y la histología y la patología, separar un proceso oncológico que va a ser radioinducido de un proceso oncológico que tenga relación con otro de los multicausantes del cáncer. O sea que yo tengo dos pacientes. Un paciente al que lo irradio 24/7 todos los días de su vida. Y tengo otro paciente que un día cae a la consulta. Los dos tienen el mismo tumor, el mismo tamaño, el mismo tipo de células, el mismo progreso. Si ustedes sacan la muestra del tumor, lo dejan separados y uno se pierde de qué paciente es, no hay nada, absolutamente nada, que les permita a ustedes identificar que esa masa oncológica, ¿sí? Es producto de la radiación. Por eso me dice que las lesiones son inespecíficas, no las podemos distinguir de otras causas. Lo misceláneo es lo vario, ¿estamos? No podemos distinguirlo de las cosas comunes y corrientes. Obviamente, por esto viene que sabemos que hace daño la radiación. Si yo trabajo con eso, ¿sí? Y me expongo sin ningún tipo de recaudo a la radiación, porque no uso los elementos de protección, porque no utilizo el blindaje, no utilizo la distancia, ¿sí? La dosificación como corresponde, y estoy trabajando constantemente con eso, y desarrollo una patología oncológica, las probabilidades son altas de que haya una causalidad, pero nadie va a poder decirte que es específicamente por radiación. ¿Estamos? Si sabemos que aumenta con que cuanto más te expongas, más probabilidad haya de que exista esta lesión. Por lo que hablamos recién, de que siempre que ustedes interaccionen con la radiación, en el ADN va a haber daños. Y lo último es la latencia, ¿sí? Puede ser que yo hoy me recorte y radie y mañana no tenga absolutamente nada, o sea, no me doy cuenta. Pero que siempre decimos, la radiación es difícil de hacer entender las necesidades de la protección porque no lo leemos, no la sentimos, no duele, ¿sí? Entonces la gente es algo invisible que no existe, si no lo veo, no lo siento, no existe, pero está ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? El periodo de latencia es que hay ciertas lesiones por radiación, sobre todo si son a raíz de mutaciones, que no se presentan al toque que ustedes tienen la interacción con la radiación. Tardan, ¿sí?, en manifestarse. E incluso, chicos, pueden tardar meses, pueden tardar años en manifestarse, ¿sí? Que es lo que le tarde a la célula en ir evolucionando, ¿sí? Involucionando en realidad, ¿sí? Hacia ese tipo de lesión. ¿Estamos? Entonces, puede ser que ahora ustedes irradien y no vean lesiones, pero que a futuro, a raíz de esas irradiaciones, de esos contactos que tuvieron con la radiación, se manifiesten estas patologías, ¿sí? En diversos lugares. Vamos a tener patologías cutáneas, digestivas, vamos, obviamente todo lo que va a ser oncológico, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que son 5 las características básicas de la radiación, ¿sí? Tenemos aleatoriedad, ¿sí? Las interacciones son al azar con los componentes, selectividad indiscriminada, la radiación no elige qué célula atacar, velocidad, se hace todo en una milésima de segundo, y la especificidad lesiva, yo no puedo distinguir una lesión radioinducida de otra que no lo fue, y latencia, no necesariamente las manifestaciones patológicas se manifiestan en el momento, ¿sí? Sino que pueden pasar para más adelante. ¿Estamos? Chicos, ahí me dice alguien que ya no me escucha. ¿El resto sí? Sí, profe. Espera un segundo que le contesto. Sí, sí, profe. Bien, entonces, habiendo entendido esto, ¿sí? Podemos seguir con los tipos de acción de las radiaciones, ¿sí? La radiación
Fíjense que lo que tiene ahí manifestado es una molécula de ADN. Justamente es a donde siempre vamos a apuntar, que son el tipo de lesiones. Las radiaciones pueden afectar entonces a esta molécula de dos maneras bien clásicas. La radiación directa, ¿sí? O sea que interacciona con la molécula, y la radiación indirecta, donde primero interacciona sobre otras moléculas, otros átomos, y luego llega hasta el ADN. O sea, que tanto sea directo o sea indirecto, siempre va a haber daño al ADN. La diferencia es que, por ejemplo, yo vaya y le pegue a la mesa, ¿sí? Eso sería directo. Y la indirecta es, yo voy, le pego a la silla se corre y le termina golpeando la mesa. ¿Estamos? La que termina pobre siempre perdiendo, ¿quién es? La mesa. Pero la diferencia es cómo se dio esa interacción, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cantidad de radiación o el tipo de radiación para el que esté trabajando. A niveles de lo que va a ser la radiación ionizante, ¿sí? A niveles de lo de radiodiagnóstico, lo que utiliza usted en la sala de rayos X, lo que predominan son los tipos de radiaciones indirectas. No solamente por el tipo de radiación, sino también, como somos los seres humanos, como elementos biológicos, ¿sí? Donde tenemos aproximadamente los adultos un 60% de todo el peso corporal, que significa que es agua. ¿Estamos? Entonces, hay muchas moléculas de agua, sobre todo, esos átomos, esas moléculas con las que primero va a interaccionar la radiación, y a partir de esa interacción con las moléculas de agua y lo que se llama radiólisis del agua, se generan radicales libres, ¿sí? Y productos que terminan lesionando al ADN. ¿Estamos? Pero fíjense que fue indirecto. Primero tuve que descomponer, ionizar la molécula de agua, esa molécula de agua hace otras interacciones, y a partir de eso se generan estos radicales libres que terminan afectándome al ADN. ¿Estamos? Entonces, ¿qué determina qué tipo de daño van a tener ustedes, si es directo o indirecto? ¿En qué rango de las radiaciones ionizantes ustedes estén trabajando? A nivel de radiodiagnóstico, predominan las interacciones indirectas, ¿estamos? Donde primero se va a dar la radiólisis del agua. Y esto es lo que tienen acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto seguramente de física, hablamos de lo que es LED, ¿sí? Que es la transferencia lineal de energía. Me dice que cuanto mayor sea el LED, ¿sí? O sea, yo trabajando, fíjense, con neutrones, con protones, con partículas, ¿sí? Cargadas pesadas, ahí predominan los efectos directos que les contaba recién. Si trabajo con rayos X y con rayos gamma, predomina, tengo bajo LED, ¿sí? Y en ese caso predominan los efectos indirectos, ¿sí? Acá ustedes las pueden ver las unidades, ¿sí? Sobre todo los que van a ser los KEPS, que el umbral entre alto y bajo es a partir de los 10 keV. Cuando ustedes superan los 10 keV, ya se considera que ustedes están trabajando con alta LED, y son radiaciones del tipo de las cargas directas. ¿Estamos? Entonces, repasemos esto, ¿sí? Que yo sé bien que ustedes lo conocen, pero vamos a darle otro contexto, ¿sí? Y verlo en detalle, que es la parte de la radiación de agua, ¿sí? La radiación del agua. Entonces, vamos a ver que acá uno tiene una interacción primaria, donde la radiación, ¿sí? Ya sea por efecto fotoeléctrico, efecto Compton, formación de pares, ¿sí? Va a producir un electrón de alta energía. Vamos a hacer fotones de electrones. Ese ¿sí? Electrón, esa radiación, ¿qué hace? Va a interaccionar con ¿qué? Con la molécula de agua. Cuando interacciona con la molécula de agua, ¿qué hace, chicos? La ioniza, o sea que le da más energía de la que tiene. Energía suficiente como para arrancarle, ¿sí? Uno de los electrones de su última capa. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Si ustedes recuerdan de química, hablamos que los átomos tienen que cumplir una ley que es la ley del octeto, que me habla de la estabilidad. Las moléculas y los átomos quieren estar estables. En el caso de los átomos, esta estabilidad era parecerse con su configuración electrónica en la capa de valencia lo más parecidos a que al gas noble más cercano. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando yo de golpe le arranco uno de estos electrones de la última capa,
ese átomo va a empezar a interaccionar con otros buscando la estabilidad. ¿Y qué va a hacer para eso? ¿Va a transferir electrones en cadena o va a arrebatar electrones en cadena? ¿Estamos? Cualquiera de las dos cosas con las que elija este átomo que está ionizado, ¿sí? Para volver a estabilidad, termina generando daño molecular. Porque en esas interacciones, ¿sí? Vamos a ver que empiezan a generarse un montón de productos que van a ser deleterios, o sea que son nocivos, son tóxicos para la célula. ¿Estamos? Y eso viene de que de la inestabilidad que le doy a estos átomos al haberlos ionizados. Para que se entienda esto, acá chicos tienen como el resumen, el cuentito que les dice de lo que está pasando. Y acá podemos ver tranquilamente cómo es entonces el paso a paso de la radiólisis del agua. Hola, buen día, profe, buen día a todos. Hola, buenas. Fíjense acá, chicos. Acá tenemos la molécula de agua, ¿sí? ¿Ustedes ven el cursor? ¿Ven dónde estoy señalando? Sí, profe. Bien. Entonces, esto que está acá está representando la molécula de agua. Fíjense que aparecen los rayitos, esa es la ionización. Le acabo de dar más energía de lo que esta molécula de agua necesita. Al darle esa cantidad de energía, lo que hago es arranco un electrón. Se produce lo que se llama la disociación de la molécula de agua en dos productos. Un catión acuoso, que está acá, catión porque queda con carga positiva porque perdió un electrón, y un electrón al que vamos a llamar electrón acuoso, porque directamente, como les comenté, una de las moléculas más abundantes que tengo en disposición para interaccionar es el agua. Entonces, este se llama electrón acuoso porque al toque que se disocia de este catión de agua, ¿qué hace? Va a interaccionar con otra molécula de agua. Y me la va a cargar de forma negativa, generándome un anión acuoso. ¿Estamos? Entonces, a partir de la radiólisis del agua, que es lo que pasa acá, ¿sí? De irradiación de la molécula de agua, se produce una primera disociación en un catión acuoso, ¿sí? Un catión de agua, y en un electrón acuoso. Ese electrón acuoso interacciona con una molécula de agua y me forma un anión acuoso. Entonces tengo acá ahora, en vez de tener una molécula de agua que es neutra, tengo un catión de agua y tengo un anión de agua. ¿Estamos? ¿Hasta acá me siguen? Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa, chicos? ¿El catión y el anión son moléculas estables del agua? ¿El agua quiere estar como un catión o quiere estar como un anión? No, ¿sí? Perfecto, ¿sí? O sea, que dice, esta molécula y esta molécula no son moléculas estables, son formas alteradas de lo que yo quiero tener, que es esta molécula de agua. Entonces, para buscar la estabilidad, tanto el catión acuoso como el anión acuoso se disocian en otras dos moléculas. Se van a disociar las dos en un par de iones y un par de radicales libres. ¿Sí? Fíjense que acá los que me quedan con carga positiva o con carga negativa son los iones, y lo que ustedes ven con el circulito al costadito son los radicales libres. ¿Estamos? Entonces, los iones no me van a molestar. ¿Sí? Este ion no me molesta, este ion no me molesta. Pero este radical libre y este radical libre, ¿sí? Van a empezar a hacer, ¿qué cosa? Un montón de interacciones químicas. Y además, fíjense ahí, ¿cuántos átomos tiene este radical libre, que es el OH? ¿Cuántos átomos forman ese? Tengo OH. Dos, profe. Dos en total, ¿sí? Dos de oxígeno y uno de hidrógeno si fuera O2H, ¿sí? Acá bien, tiene dos. Acuérdense que en química, cuando no poníamos el número acá abajo, era 1. O sea que este compuesto es de dos átomos y este es de un átomo.
O sea que no solo son químicamente inestables, sino que son extremadamente pequeños, con lo cual pueden difundir, o sea, pueden atravesar todas las membranas celulares, las membranas biológicas que ustedes hacen en el cuerpo, sin ningún problema, e ir a interaccionar con otros elementos, ¿estamos? Porque son extremadamente chiquititos, ¿estamos? Entonces, si uno les pregunta cuál es el resultado final de la radiosis del agua, ¿sí? Sabemos que va a ser un par de iones y un par de radicales libres, ¿sí? ¿Y cuáles son los que generalmente los que generan el daño? Los radicales libres, ¿estamos? Estos que son inestables y a pesar de que duran poquito, porque al toque hacen interacciones y se modifican, ¿sí? Son extremadamente reactivos. Y en esas combinaciones que hacen, me generan estos elementos que van a ser citotóxicos o que decimos que tienen un efecto deleterio. Este término deleterio, ¿sí? Significa dañino, nocivo, tóxico, como le quieran decir. Fíjense acá que tenemos a estos dos radicales libres, ¿sí? Del oxidrilo, que cuando se combinan, ahora sí me forman una molécula que tiene 4 átomos, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Esta molécula es el peróxido de hidrógeno. ¿Qué otro nombre tiene el peróxido de hidrógeno que ustedes lo conocen? ¿Alguien sabe qué otro nombre tiene el peróxido de hidrógeno? Empieza con agua. Ay, sí, pero ahora no me acuerdo, profe. Hidrógeno de algo, ¿no? Hidrógeno. Ahí está. Agua oxigenada, perfecto. Sí. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno, ¿sí? Es el agua oxigenada. ¿Sí? Y ustedes, yo digo siempre, cuando hablamos de esto, pero agua oxigenada no lo usamos, no está como parte del botiquín, uno tiene agua oxigenada en la mesada, por ejemplo, de los servicios, ¿sí? Fíjense que el agua oxigenada, ¿sí? Si yo les digo, usamos agua oxigenada en el servicio de rayos, ¿a qué asocia? ¿Para qué la voy a estar usando el agua oxigenada? Generalmente. ¿Para limpiar qué cosa? Una herida, profe. Bien, sangre en realidad. ¿Estamos? Ah, Acuérdense, ok. que mancho con sangre, no se queda manchado el equipo, por ejemplo, en quirófano con sangre, no lo limpio con alcohol, lo limpio con agua oxigenada, después sí le puedo pasar alcohol. Pero el agua oxigenada, ¿qué está haciendo? Está, si vieron que se forman esas burbujitas y descompone por completo la materia, la sangre, chicos, está hecha de células, entre otras cosas. ¿Sí? Fíjense que el agua oxigenada, ¿qué está haciendo? Está destruyendo literalmente. Si alguna vez ustedes tuvieron una infección, por ejemplo, que esto es muy común que les pase en la cama de las uñas, ¿vieron cuando se arranca un pellejito, por ejemplo? ¿Sí? Y te se te hincha el dedo, porque tenés pus adentro, te pones agua oxigenada para que salga todo eso, y cuando terminas te curó, ¿sí? Pero vas a ver que te queda todo un halo, ¿sí? Como que se te descama, te queda todo blanco. Esas son las células epiteliales que murieron, porque está bien, con la oxigenada mataste las bacterias que estaban generando la pus y la infección, pero también mataste a las células que estaban ahí, porque la oxigenada tiene un efecto deleterio a nivel celular. ¿Vamos? ¿Se entiende eso? Es más, si se acuerdan ustedes de biología, las células ya entienden tanto que este peróxido de hidrógeno va a ser nocivo, que tiene una organela, la célula eucariota, que son los peroxisomas, cuya única función, entre la otra eliminación de otros productos como de metabolismo de los lípidos, es la eliminación del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Mediante a las enzimas oxidasas. ¿Estamos? Entonces, el cuerpo ya sabe que el peróxido de hidrógeno causa daño, ¿sí? Y si se fijan, tienen dos formas para hacer esto, ¿sí? Si yo tengo estas moléculas simples que interaccionan entre ellas, me forman peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y en algunos casos, ¿sí? Si tengo ahora que se juntaron dos de estos, me forman de vuelta peróxido de hidrógeno y oxígeno que no me molesta, pero tiene diferentes formas de recombinarse esta molécula. ¿Para qué? Para poder seguir generándome peróxido de hidrógeno. ¿Estamos? Por eso decimos que es recontra reactivo y que siempre me está dando este elemento que va a ser nocivo para la célula. Ahora, más allá de esto, tenemos que tener en cuenta también que estamos trabajando ahora
con seres humanos, con sistemas biológicos. Esto, chicos, que dice acá, no se olviden del oxígeno, es porque se hicieron pruebas con células in vitro, o sea, en el laboratorio, y obviamente se hicieron pruebas con personas vivas, ¿sí? O sea, con todo su sistema como corresponde. Y vieron que el oxígeno, cuando está en el medio, puede interaccionar también con estos radicales libres y formarme otros elementos deleterios. Fíjense que acá el que está interaccionando es el radical libre, el hidrógeno, con el oxígeno. Acá tengo el oxígeno con un electrón acuoso. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo oxígeno en el medio, que esto, si vos estás vivo, estás respirando, hay oxígeno en tu cuerpo, se pueden producir otros dos elementos químicos que van a ser el hidroperóxido y el anión superóxido. ¿Estamos? El hidroperóxido es muy parecido la forma química de actuar a el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos? Y este que está acá, que es el anión superóxido, este particularmente lo que hace es desnaturaliza a las proteínas, ¿sí? Porque me altera a los grupos, ¿sí? Con los que estas proteínas formaban las uniones para obtener la configuración que necesitaban. ¿Se acuerdan de las proteínas? Uno decía que depende su configuración, si es una proteína cuaternaria, ternaria, filamentosa, globular, ¿sí? Si es de una configuración secundaria en hélices alfa, láminas beta, ¿sí? O una configuración primaria, depende de la configuración, la función que tiene la proteína. Cuando yo desnaturalizo proteínas, las rompo o las saco de su estado como corresponde para hacer su trabajo. Cuando yo las desnaturalizo, ahora la proteína ya no puede trabajar más, ¿sí? Y si se acuerdan, las proteínas, chicos, dentro de las moléculas que uno ve en el cuerpo, tienen grandes, ¿sí? Tareas a cumplir. Cuando yo ataco a las proteínas del paciente, ¿sí? Ya sea porque se depositan proteínas en algún lado, porque me faltan proteínas, porque las desnaturalizo, siempre voy a terminar generando algún tipo de patología. ¿Estamos? Son muy sensibles y las consecuencias de la alteración de las proteínas se ven enseguida. ¿Estamos? O en realidad veo manifestaciones de eso, que de vuelta pues puede ser a nivel celular y a nivel químico. ¿Estamos? Que después a nivel sistémico pueden tardar en manifestarse, pero que van a estar ahí. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a ver que cuando uno habla del oxígeno, el oxígeno, entonces, cuando uno habla de las radiaciones, acuérdense que el oxígeno es un sensibilizante. Si hay oxígeno, los tejidos van a ser más sensibles a la radiación que si no hay oxígeno. O sea que un tejido en condiciones de hipoxia, hipo, bajo, oxígeno, oxigenación, va a ser más radioresistente que un tejido bien oxigenado. ¿Estamos? Hasta acá, chicos, ¿se entendió esto de la radiólisis del agua? ¿Qué duda tenés, Tati? ¿Esto que te hablé recién del hilo peróxido y el anión superóxido? Bien. Vamos a sacar el pizarrón. Entonces vos tenés acá un sistema biológico. ¿Estamos? Este sistema biológico es como seríamos nosotros. Y esto, chicos, lo de la sensibilidad del oxígeno se dio porque se hizo un experimento in vitro, que quiere decir, estoy por fuera del sistema biológico. ¿Estamos? O sea que acá en el sistema biológico, ¿qué pasa? Para que vean la diferencia. Acá hay presencia de O2, que es el oxígeno. En el experimento in vitro, que yo solamente tengo las células, acá no hay oxígeno. ¿Estamos? Entonces, se hizo esto, ¿no es cierto? Y ahora, tanto el sistema biológico como el sistema este que fue in vitro, ¿qué pasó? Se los irradió. ¿Estamos? A estos dos
¿Qué hicieron? Se lo sometió a radiación ionizante. ¿Estamos? ¿Y qué se dieron cuenta? Que respondían de forma diferentes. Cuando hay presencia de oxígeno, ¿sí? Una vez que yo ya irradie, y cuando no hay presencia, vemos que la sensibilidad del tejido a la radiación es diferente. Cuando hay presencia de oxígeno, los tejidos son más radiosensibles. Tejidos radiosensibles. O sea que voy a ver que hay más daño. Y cuando no hay oxígeno, vemos que hay tejido es más radioresistente. O sea que no se genera tanto daño. Recuerden que dijimos recién que siempre que yo irradio, puedo esperar qué cosa. Yo ya sé que en mi premisa, si tengo radiación ionizante, ¿sí? Desde la parte científica, sé que voy a observar daño. ¿Sí? El tema es cuantificarlo y caracterizarlo. ¿Estamos? O sea, yo cada vez que esté irradiando el sistema biológico o esté irradiando estos tejidos, uno ya de la parte de vista científica esperábamos que hubiese daño. Lo que nos damos cuenta es que hubo mucho más daño cuando había oxígeno que cuando no había. Y entonces viene esto y dice, ¿qué diferencia hay entonces en esto? Bueno, la presencia de oxígeno, ¿estamos? En los sistemas biológicos, la misma dosis de radiación crea más daño que lo que fuera in vitro. Entonces, a partir de eso, bárbaro, ¿por qué? Porque hay presencia de oxígeno. ¿Y qué hace que sea más radiosensible cuando yo tengo presencia de oxígeno? Que este oxígeno se combina con dos productos de la radiólisis del agua, ¿sí? Se combina, por ejemplo, con este, que le pongo acá, que es el radical libre, ¿sí? Del hidróxilo, o se combina con este, que es el electrón acuoso. ¿Estamos? Cuando estos dos se combinan con el oxígeno, me van a dar dos elementos que terminan siendo de vuelta deleterios o tóxicos para la célula. Acá se forma el hidroperóxido y acá se forma el anión, porque tiene carga negativa, superóxido. ¿Sí? Y le decía que el hidroperóxido, en su forma, los dos dañan a las células, estamos con los tejidos. Pero el hidroperóxido, ¿qué hace? Daña más que nada, igual, muy parecido al peróxido de hidrógeno, el anión superóxido lo que hace es desnaturaliza proteínas. ¿Sí? Entonces, este tiene una acción similar al peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Y este lo que hace es desnaturaliza proteínas. ¿Estamos? Y lo que les comentaba recién es que, obviamente, los dos terminan siendo afectados, y este anión superóxido lo remarcamos porque esa es la naturalización de las proteínas que está sucediendo. ¿Sí? Esto que está acá. Nos preocupa bastante porque cuando una proteína, que a estas moléculas que tenían funciones biológicas recontra importantes, pierden la estructura, pierden la función. ¿Sí? O sea que cuando uno dice que naturaliza la proteína, ¿qué pasa con esa proteína? La proteína pierde su estructura, ¿sí? Esa estructura que les decía puede ser cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Pierde su función. ¿Estamos? Como las proteínas tenían alto nivel importante biológico para nosotros, recuerden que formaban parte estructural de los tejidos, tenían función enzimática, tenían función de defensa, ¿sí? Cuando yo desnaturalizo proteínas, las consecuencias para el sistema biológico son bastante graves, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió esto entonces? Bárbaro. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, con esto? No, profe. Bien, volvemos acá entonces al Power.
Entonces yo no quiero que ustedes se acuerden esto porque va a ser importante para ahora, para entender qué pasa más adelante, y les va a servir para entender radioterapia el cuatro que viene, si el cuatro que viene, no, el tercero o sexta. El oxígeno es sensibilizante, ¿estamos? En tejidos hipóxicos, o sea, desprovistos de oxígenos, voy a ver que hay más resistencia a la radiación. Cuando yo tengo un tejido que está bien perfundido, bien oxigenado, vamos a ver que esa población celular va a ser más radiosensible. ¿Estamos? Ahora, chicos, si seguimos hablando con esto, ¿sí? Vieron que uno habla de la radiolysis del agua, pero también tenemos la capacidad que la radiación cuando interacciona, en vez de interaccionar con la molécula de agua, interaccione con una molécula orgánica, que está representada acá con lo que sería RH. Cuando pasa esto, se va a dar lo mismo que habíamos de vuelta, que habíamos hablado de eso. Se le genera un radical libre orgánico, que es este que está acá. ¿Estamos? Esa molécula que está acá es inestable, entonces ¿qué hace? Disocia y disocia en dos radicales libres. ¿Sí? Un radical libre hidrógeno y un radical libre, ¿sí? Orgánico. Y no solamente pasa esto, acá viene de vuelta lo que les comentaba, que estos son extremadamente reactivos. Fíjense que acá tenemos un radical libre que se formó con la radiación del agua. Ese radical libre podía combinarse entre otros y formar estos elementos químicos que van a ser deleterios, o puede también interaccionar con una molécula orgánica, ¿sí? El oxígeno en este caso, y se ve en forma de cosa, un radical libre orgánico y una molécula de agua. La molécula de agua acá no me molesta, pero este radical libre orgánico va a ser extremadamente reactivo, ¿sí? También para generarme daños a nivel químico, ¿estamos? Y a nivel molecular. ¿Estamos? Entonces, no solo cuando uno irradia al paciente, se da la radiólisis del agua donde se disocia el agua, sino que también pueden disociarse moléculas orgánicas. Pero el resultado final siempre vuelve a ser la formación de radicales libres que por sí solos, por combinación, ¿sí? van a terminar afectando químicamente a otros complejos moleculares y químicos. ¿Estamos, chicos? Entonces, a partir de esto, uno puede ver que tenemos la radiación ionizante, ¿sí? Cuando interacciona con la materia, ¿sí? Podemos ver que no haya absorción y cuando no hay absorción, ¿qué pasa? La atraviesa. ¿Sabemos que esto es lo que pasa, por ejemplo, más que nada con los elementos inertes? Yo puedo atravesar, ¿sí? La pared, puedo atravesar el Poterbuki, puedo atravesar el estativo. ¿Estamos? Cuando atraviesa ese tipo de materia, vemos que no hay absorción, pasa de largo, no pasa nada. Ahora, generalmente, en materia biológica, cuando yo tengo un paciente por medio de la radiación, va a haber, ¿qué cosa? Absorción de la radiación. Justamente, esa absorción de la radiación es lo que ustedes pueden ver manifestado con ¿qué? Con la escala de grises en la radiografía, o la escala de grises en la tomografía, que tiene que ver, depende qué tanto absorbió o no la radiación, cómo esto se ve reflejado en la película. Entonces, vamos a ver que esa absorción que podía pasar que no produzca modificaciones, que puede ser que en algún lado no hubo modificaciones, o que se produzcan modificaciones bioquímicas. ¿Y qué pasa, los chicos? Nosotros somos física, química, biología. Procesos físicos, como la radiación, la interacción con la radiación, generan sucesos químicos, como estas modificaciones a raíz de los radicales libres, que terminan manifestándose biológicamente. Cuando yo tengo una radiodermitis, se me cae el pelo, tengo una úlcera, tengo cáncer. ¿Estamos? Entonces, a raíz de esa modificación bioquímica, ¿qué pasa? Se alteran las moléculas, al alterarse las moléculas, se alteran las células, al alterarse las células, después tengo que se alteran los tejidos, y finalmente lo que tengo es la alteración y la manifestación a nivel del organismo del sistema. ¿Estamos? Esto es para ejemplificar lo que les decía, como siempre terminamos de qué? De la radiación ionizante a una posible manifestación de alteración en el organismo. Puede ser que vos hayas quedado acá, ¿estamos? Y que después te recuperaste.
¿sí? O que esto, en algún lado, por ejemplo a nivel celular, yo haya ido a la apoptosis y que nunca te llegó esto, ¿sí? Eso es lo que no sabemos. Esta parte de acá es aleatoria, ¿estamos? E incluso esta parte de acá iba a ser, ¿qué? Latente, pero siempre está pasando esta cadena de sucesos. Y reforzando esta parte de cuáles son las interacciones químicas que yo voy a ver, fíjense que acá lo que tenemos son moléculas, ¿sí? Cuando me dice escisión, me habla de ruptura o de corte, ¿vamos? Entonces, fíjense que acá las líneas, esta me está representando a la radiación. Tenemos una molécula, lo que puede pasar es que esa molécula directamente se rompa y se corte en pedacitos más chiquititos. Puede pasar es que eso ahora, ¿sí? Esos puntos de lesión, hacen que la molécula se pliegue y se une sobre sí misma, ¿sí? Se forman estos que están acá, que son como enganches, ¿sí? Entre partes diferentes de la molécula o incluso entre otras moléculas. Y finalmente lo que puede pasar es que no se corte limpiamente, sino que yo destruya los enlaces químicos a nivel de la molécula. ¿Sabes qué es lo que pasa acá? Ruptura de sus enlaces simples. O sea que la molécula no termina cortándose como pasa acá, pero sí tiene lesión. ¿Estamos? Entonces fíjense de vuelta que yo no les puedo decir, cada vez que interacciona la radiación va a pasar este tipo de lesión. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, pueden ser las tres en diferentes lugares. ¿Estamos? Esto es conocer qué pasa. Ahora, cuando específicamente hablamos de lesiones que se den en el ADN, ¿sí? Acá vamos a ver, recuerden que el ADN era una molécula, ¿sí? Doble. Era una doble hélice en espiral. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar como tengo esto de acá. La cadena se rompe, ¿sí? Porque penetra la molécula de agua y se rompen los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Que unían a las bases nitrogenadas. Y yo tengo acá una ruptura de este lado. ¿Estamos? Esto es una ruptura simple, porque por complementariedad el ADN puede volver a repararse. Ahora, diferente es que yo rompa las dos cadenas. Cuando yo rompo las dos cadenas, ¿sí? Acá lo que vemos es que se alteran ambos lados, entonces se produce la escisión o se separa por completo la molécula de ADN. ¿Estamos? Esto, como les decía, puede darse en forma concatenada, o sea que pasa una cosa y después pasa otra. Yo acá que tuve una cadena que se rompió, ¿y qué hace? Ahora se forma una unión cruzada con otra cadena. Esto, chicos, no está bien. Esto no está bien tampoco. ¿Estamos? Cualquiera de estas alteraciones está alterando ¿quiénes? Los genes. Que los genes son los que codifican todo lo que vamos a hacer, todos los productos que vamos a tener a nivel sistémico. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas problemas. Y después que tenemos también, que yo lesione a las bases. Puedo lesionarlas parcialmente, ¿sí? O puedo, ¿sí? Lesionarlas si yo las hago, ¿sí? Lo que se llama una hidroxilación. Y lo que hago es, puedo romper o no el enlace fosfodiéster de esa base con la pentosa. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Cuando se lesionan las bases o se lesionan las pentosas, ¿sí? Acá tenemos mutaciones puntuales. O sea que este tipo de lesiones, a nivel de lo que es específico el ADN, tiende a ser las más mutagénicas. O sea que no se elimina, ¿sí? No se repara, sino que ahora muta a una configuración que está por fuera de lo que uno necesita. ¿Estamos? Esto ya es patológico y estas mutaciones puntuales son una de las bases genéticas, ¿sí? O químicas, si le quieren decir, de los procesos oncológicos. Ahora dijimos, chicos, fíjense, hablamos de moléculas en general, hablamos particularmente del ADN, que es la que más nos interesa. ¿Y qué pasa? A partir de acá, podemos ir avanzando en la escala, ¿sí? El ADN era el que manejaba absolutamente todo, ¿dónde? En la célula. Si el ADN tiene lesiones, está roto, o le pasó cualquiera de las cosas que hablamos recién, tiene mutaciones a nivel de las bases o de las pentosas, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto va a alterar el funcionamiento celular. ¿Ves que dice acá? No me siento bien, y la célula dice yo tampoco, porque ¿de qué depende la célula? Del ADN. ¿Bien?
Entonces, acá una vez que tengo ese daño en el ADN, la célula dice, bueno, acá tengo 4 opciones con respecto a esto. Una de las primeras opciones habla de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Y la apoptosis, aunque hablemos de muerte, tiene que entender que es algo bueno. La apoptosis evita que se propague el daño. ¿Estamos? Entonces, una de las cosas que hace la célula una vez que tiene este daño es esto, se muere. Si se muere, no se puede duplicar, y si no se duplica, no va a duplicar el error. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué la apoptosis entonces decimos que es bueno, es preventivo, es parte de las cosas que pueden pasar para que no se manifieste el daño? ¿Se entendió, chicos, lo de apoptosis? Pues creo que no, profe. Yo me quedé perdida y como no arranqué la clase de principio, ¿se puede explicar un poquito más? ¿De esto de la apoptosis? Sí, Vamos de vuelta al pizarrón. Vamos a borrar esto. Vamos a ir acá. Y acá. Esta que está acá es la célula. ¿Estamos? Dentro de la célula teníamos una organela que va a ser el núcleo, donde en el núcleo tenemos aquí al ADN. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Nosotros irradiamos al paciente y esa radiación, de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Acá vamos a poner el agua, como hablamos recién, lo de la radiolisis del agua, de forma directa o de forma indirecta, me afecta a esta molécula. ¿Estamos? O sea que ahora este ADN está como lesionado. ¿Estamos? ¿Hasta acá me siguen? sí, Sí, profe. ¿Qué pasa, chicos? Cuando yo lesiono el ADN, ustedes tienen que entender que es que yo quiera cocinar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en química, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, que podamos comparar el ADN como si fuera un libro de recetas de cocina? ¿Estamos? Ahora, con esta lesión, lo que va a pasar para la célula es que la célula va a estar trabajando, queriendo hacer todas sus funciones con la receta borroneada. ¿Estamos? Entonces, yo no sé si era, ahora no sé si es una taza de harina o eran 20 tazas de harina, porque lo veo borroneado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Si hay lesiones en el ADN, ¿qué va a pasar? Van a generarse lesiones, ¿sí? A nivel celular, o mutaciones a nivel celular. Entonces, una vez que registra la célula que yo tengo en el ADN, acá se abren varios caminos, ¿sí? Uno de los caminos que se abren para esto es que a partir de esa lesión me lleve a lo que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque las células, chicos, si esta célula yo la dejo que este error en ADN persista, ¿sí? Esta célula va a querer hacer qué cosa, va a querer dividirse. Si la célula se divide, recuerden que lo que hace es dividir qué cosa, el ADN. Entonces, de una célula que tiene un error, ahora va a tener 2 células que tienen error en ADN. ¿Estamos? Que esto no me sirve para trabajar. ¿Sí? Voy a tener, en vez de tener un solo cocinero que se mandó la macana de usar 20 tazas de harina cuando era uno, ahora tengo 2 que me están gastando, ¿sí? 40 tazas de harina cuando tenía que usar 2 nada más. ¿Estamos? Entonces, la apoptosis, la muerte celular programada, es algo bueno para nosotros. ¿Estamos? Porque evita que se replique o que se reproduzca el error que está en el ADN de esta célula. ¿Sí? Entonces, evita
la duplicación del error que contiene la célula. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Sí, profe, entonces cuando yo escucho la palabra POS, es porque yo sé que mató a la célula esa dañada de la replicación, ¿sería eso? Apoptosis va a ser siempre esta es la definición de apoptosis. Multicelular. Ah, Parte de celular programada. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que a ok, esta célula yo la miro y te digo eliminar. ¿Estamos? No te quiero dar chance a que sigas viviendo y a que no hagas nada. ¿Estamos? sí, profe, gracias. Bien, ahora siguiendo con esto, ¿sí? Le decía que tenemos otras funciones que pueden pasar acá. Otra de las cosas que puede pasar con este tema de que la célula detecte que el ADN está dañado es que yo tenga de cosa un retraso en la división celular. ¿Esto qué es? ¿Esto es la célula diciendo del cuerpo? Che, loco, no me mates. Dame tiempo, te prometo que lo arreglo antes de dividirme y de duplicar el error. ¿Estamos? Entonces, ese retraso en la división celular, ¿qué hace? Le da la oportunidad a la célula, presenta la oportunidad de reparar el error, el daño o el error en el ADN, antes de la división celular. ¿Sí? Lo que implicaría, ¿sí? Duplicarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿esta qué es? Es la célula que venía dañada atrás de la otra que yo mandé a matar. Y me dice, no, Tamara, por favor, te prometo que no me divido. No voy a hacer división. Bancame que yo lo voy a reparar. Una vez que repare el ADN, recién ahí me divido. ¿Estamos? Entonces, esta es otra de las funciones que puede tener la célula frente al daño de la radiación. Retraso en la división celular. ¿Estamos? ¿Entendió esta de retraso en la división celular? Bien. Sí, profe. Ahora, la otra es que la célula esta tiene el daño. ¿Y qué pasa? El cuerpo, yo no la vi, no me di cuenta que tenía daño, entonces no le pude programar la apoptosis. ¿Estamos? Y esta célula dijo, la miró a esta y dijo, no, ¿para qué? Si no se dio cuenta de matarme, no me voy a retrasar, me voy a dividir. ¿Estamos? ¿Qué pasa? El cuerpo dice, bueno, esto me puede fallar. O la célula puede no traer retraso, puede querer dividirse igual. Entonces, ¿qué es esto? Ahora es muerte tras el primer intento de división. ¿Bien? Y acá lo que tenemos que saber es que el ciclo celular, que es el proceso por el cual pasan las células para dividirse, está altamente regulado. ¿Sí? Uno cuando lo ve, cuando ustedes lo vieron en biología, ¿sí? Decían interfase, fase CS, fase G1, fase G2, fase G0, y pasaba la célula como que no pasa nada. La realidad es que en cada una de las etapas en que la célula va pasando para esto, hay como si fueran chequeos de seguridad, donde justamente el cuerpo vea, ¿sí? Y busca detectar estos errores. Si si yo detecto errores, ¿qué pasa? Está altamente regulados. Entonces, ¿qué hizo esta célula? No la había visto acá. Detecto el error cuando quiere dividirse. Y cuando quiere dividirse, ¿qué hace? La mato. ¿Estamos? No me di cuenta acá, me di cuenta cuando intentó dividirse. Pero cuando intentó dividirse, acá tengo una segunda barrera, ¿sí? Que me ayuda a detectar estos errores. ¿Para qué? Para que no se duplique el error y yo no tenga ahora en manos una población celular que está alterada.
Yo quiero que el problema empiece y termine con esta célula, no que esta célula de golpe tenga un montón de células que están alteradas. ¿Estamos? ¿Se entendió esto entonces? Apoptosis, retraso de la división celular y muerte tras el primer intento de división celular. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A veces esto falla. El resultado de la apoptosis, eso puede ser, por ejemplo, la necrosis. ¿Sí? Vos tengas un montón de células que se mueren y ves que está necrosado el tejido. ¿Sí? O el sistema inmunitario elimina las células que vos acabas de matar. Ahora, el otro que tenemos acá son las mutaciones. ¿Qué pasa acá con las mutaciones? Estos que están acá fallaron. Y como fallaron, ¿qué pasa ahora? Ahora tengo un montón de células que todas estas que hicieron, me duplicaron el error. ¿No? Porque yo no logré detenerlas a tiempos. Están todas mal estas. ¿Sí? Entonces, esas mutaciones las podemos dividir con el tipo de célula que yo tenga. Esas mutaciones pueden ser de células somáticas o pueden ser de gametos. ¿Estamos? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre células somáticas y gametos? Yo creo que la somática sería casi, casi inducido en el momento, con tiempo, y gameto sería a través de generaciones, alguna cosa así. Perfecto, Porque ¿sí? Porque las células somáticas son ¿qué? Son las células de tu cuerpo, las que forman los tejidos. ¿Estamos? Y los gametos son ¿quiénes? Las células sexuales, los ovocitos y los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una alteración, una mutación en las células somáticas, ¿sí? Lo que tengo es carcinogénesis. Vos tenés ese problema. Y cuando tengo una alteración en los gametos, lo que tengo es, ¿sí? Deficiencias o mutaciones hereditarias. O sea que en la somática el problema me lo llevo yo. En los gametos el problema se lo llevan ¿quiénes? mis descendientes, o mis hijos, creo que sería eso, no sé explicar bien. ¿Sí? En una, ¿sí? En la primera, perfecto, mis hijos que no voy a tener, ¿sí? Los futuros hijos que no van a estar, ¿estamos? Pero esos, ¿sí? Entonces, carcinogénesis es lo que me deja con lo que son las células somáticas, ¿sí? Y efectos hereditarios. Si lo que pasó es esto de los que son los gametos. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió entonces esto de vuelta? Acá lo que tenemos es ¿qué cosa? La radiación. ¿Sí? Por forma directa o por forma indirecta, cualquiera de las dos, me va a afectar siempre aquí a este pobre Cristo que es el ADN. Y ahí en la célula vemos qué puede pasar. Tenemos elementos para evitar, intentar resarcir el daño. Pero a veces cuando eso falla, ¿qué tenemos? Mutaciones. ¿Estamos? ¿Se entendió esto entonces? Sí, profe. Bárbaro. Sí, fíjense que eso que les expliqué recién lo tienen también puesto acá en el Power, ¿ver? Apoptosis, retraso de la división, fallo reproductivo, mutaciones, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Ahora, la radiación no siempre iba a afectar de la misma manera, ¿sí?
O sea que vamos a ver que hay diferentes tipos de daños que se dan con la radiación. Que estos daños tienen que ver con la cantidad de radiación que yo le di a las células y el tiempo que pasaron entre radiaciones sucesivas. ¿Estamos? Fíjense que en todos tengo daño. El daño se puede reparar y está todo bien, ¿vamos? Pero siempre va a haber daño, ¿sí? Siempre hay daño. Entonces, tenemos tres tipos de daños. El daño letal, el daño subletal y el daño potencialmente letal. El daño letal es irreversible, es irreparable, ¿sí? Es el daño que es masivo. La célula no tiene chance de poder recuperarse. O sea que conduce a la muerte celular. ¿Cómo se llamaba la muerte celular? Programada. Apoptosis. Apoptosis, perfecto. Entonces, conduce a la muerte celular programada, conduce a la apoptosis, ¿sí? Después tenemos el daño subletal. Este daño subletal, ¿sí? Por ejemplo, es la premisa, es la base de la radioterapia, ¿sí? Yo puedo dañar a la célula, pero le doy tiempo a que se recupere. ¿Estamos? O sea, tengo que tardar por lo menos, ¿sí? Aguantarme un mínimo de 8 horas antes de volver a radiar a esta célula. ¿Estamos? O sea que la dañé a la célula, pero no la dejé, no la maté, la dejé medio knockout. Si le doy tiempo a que se recupere, esta célula vuelve a la normalidad. ¿Estamos? Entonces, el daño subletal es reversible, es reparable, ¿sí? Siempre y cuando yo no tenga un daño sucesivo entre las primeras 8 horas. ¿Estamos? Si yo le irradié al paciente, ¿sí? Y después le doy radio de vuelta, en menos de 8 horas, esto estoy hablando de radioterapia, le voy a generar la muerte celular del tejido sano. ¿Estamos? Porque no le estoy dando tiempo a las células a recuperarse. Por eso se llama subletal. Está por debajo de lo que sería el límite de lo que mata a la célula. ¿Bien? Después tenemos el daño potencialmente letal. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Depende de la célula. Si la célula, una vez que yo la lesioné, no entra en división, le da tiempo a recuperarse y a sobrevivir. Si la célula yo la daño e intenta duplicarse y volver a repetir, a replicar ese daño, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué va a hacer? No entendí la pregunta, profe. El daño potencialmente letal. ¿Sabemos? Yo tengo a la célula, ¿sí? Que hay dos caminos. La daño, la célula espera a recuperarse antes de dividirse, o la daño, la célula no espera e intenta dividirse igual. Y cuando se divide, que dijimos que va a duplicar el daño. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Apoptosis, como dijo Natalia. ¿Sí? Si intenta dividirse y volver a cargar ese daño y duplicarlo a otras generaciones celulares, el cuerpo la mata. Por eso es potencialmente letal. ¿Sí? Siempre y cuando la célula no entre en división, va a estar todo bien. Si intenta dividirse, chao, fue. La vamos a matar. ¿Vamos? ¿Se entendió entonces, chicos, la diferencia entre daño letal, daño subletal y daño potencialmente letal? Bárbaro. Y este, chicos, es el cuadro que a mí más me gusta, ¿sí? Que lo que hace es, les resume absolutamente todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, ¿sí? Radiaciones ionizantes, fíjense que tengo efecto directo o efecto indirecto con lo que es la radiólisis del agua. Tengo acá que a la molécula de ADN. Me dice qué tipo de lesiones podía pasar con esto. ¿Qué podía pasar con esta molécula? No con la célula, con la molécula. Puede pasar que no se repare, lo que me lleve a un efecto letal que termina en la necrosis de los tejidos, pero una patología tisular. Puede pasar que se repare, pero se repare mal, y que la enganche que se reparó mal la lleve a este efecto letal que me da la necrosis, o que
se repare mal, la lleva a la apoptosis y no pasa nada. ¿Ven que no tengo patología con la apoptosis? Con la necrosis sí. Y acá con la reparación defectuosa, ¿qué pasa? Perdón. Tenemos, perdón, mutaciones no letales, que me lleva a qué? A anomalías hereditarias, cuando esa mutación fue en las células somáticas, en los gametos, al cáncer, cuando fue en las células somáticas, o en algunos casos, que estaría bueno, que el sistema inmunitario pueda intentar eliminarlas. Después tenemos la reparación correcta, que la célula sobrevive, o la reparación incorrecta, con la cual, sí, perdón, la parada del ciclo celular, con la cual lo que puedo hacer es darle tiempo a que se recupere.